porque una madre o un padre de familia nunca quiere parir los hijos para la guerra, jamás. Solo sé que el 1 de mayo del año 2002, Jesús Amado se fue a trabajar. Él salió para el trabajo y jamás regresó. ¿Qué pasó con Jesús Amado? No lo supimos, no se supo. Mas, sin embargo, ustedes saben que de más que todo el mundo sabía en dónde se encontraba, menos nosotros. Viví toda mi infancia y mi familia ha sido toda siempre de la vereda Río Arriba. Todo era muy tranquilo, la comunidad muy unida siempre, se notaba mucho el trabajo comunitario y todo fue muy bien hasta que empezó pues el conflicto armado. Entonces fueron épocas de inseguridad, de miedo para los niños, de miedo para los padres de familia, porque constantemente nos cerraban la vía. Pero sin embargo, yo lograba pasar hasta la escuela. Entonces cambia totalmente el ritmo de vida que llevábamos, que era de salidas, de recorrer la vereda, de hacer muchas actividades fuera del aula de clase, y tocó entonces desde ese momento hacer muchas solamente dentro del establecimiento y a puerta cerrada, porque igual también se afectaban los niños o los veían pasar y ya a ellos les daba miedo. Fuera cualquier grupo armado, legal o ilegal que llegara, ya esos se tensionaban y había que estar a puerta cerrada, cuando siempre ha sido a puertas abiertas. Por aquí fue muy difícil porque eran los 3 grupos, pues era el ejército, los paramilitares y las FARC más que todo. Y entonces uno se mantenía en una psicosis muy horrible porque uno se acostaba, por ejemplo, y a la madrugada, a cualquier hora de la noche le tocaban en la puerta y tocaba abrir. Y si ellos decían, vea, nos tienen que acompañar, por ejemplo, a mi papá y al hermano mío, una vez le tocó acompañarlos por allá arriba. Y uno siente mucho miedo porque uno creía que los iban a matar, que eran para matarlos. Como en ese tiempo mataron por acá tanta gente. Sonsón era un municipio completamente sitiado. Teníamos retenes en el Alto de Guayaquil a la entrada del municipio de hasta 8 o 15 días permanentemente. Esa situación es la que en cierta medida genera un ambiente favorable en un principio hacia las autodefensas, pero que también muestra en su desenlace esa situación fatídica de contar con este actor armado. El día 12 de junio de ese mismo año, del 2002, él me llamó al local de maíz donde trabajábamos nosotros, repartiendo restaurantes escolares, los hogares de bienestar, y intensamente llamaba y llamaba hasta que le logré contestar y me dijo, soy yo, soy Jesús Amado. Mamá, yo la quiero ver a usted donde estoy hoy, a las buenas o a las malas. Y la reacción de nosotros pues fue muy dura, porque sí, pues no queríamos saber qué había pasado con él. Y bueno,
Ya le respondí el teléfono, hablamos un momentico y sí, con mucha incertidumbre, pero la alegría de escucharlo era demasiada, que no sé cómo expresar la alegría que sentía al saber que ya después de un mes con 12 días volví a escucharlo. No a verlo, pero sí a escucharlo. Nos vinimos a las horas del mediodía. Me vine con Viviana y con mi hija, con mis dos hijas, con Diana y con Viviana. Nos trajeron en un carro hasta la portada de aquí, la de Pinera, y ya fuimos subiendo, fuimos entrando ya todo el frente de acá donde está la piscina. Él estaba sentadito en unos burros en compañía de mucha gente uniformada como estaba él. Aquí llegamos a este lugar de acá con mucho miedo, porque el miedo era intenso de verse uno tan rodeado de gente tan armada, gente que uno nunca, que quizás uno se había visto, pero ya gente más adulta nunca nos relacionábamos con ellos. Aquí en este columpio me cargó él y me abrazaba, me daba pico. Y me decía lo mucho que me amaba. No, yo no soy capaz, mami. Y que no llorara por él, que porque él se encontraba muy bien, que él estaba tranquilo, pues que si ya se lo habían traído para acá, que él no podía desistir, porque ya cobraba, le pasaba pues algo diferente a él o a nosotros, a mí o a mis hijas, y que él eso no lo quería. Transcurrió la noche y ya a las 11 de la noche en la entrada principal se arrodilló mi hijo, se quitó el gorro, se quitó la cachucha y se arrodilló y me dijo: madre, me echa la bendición. No hicimos sino abrazarnos y llorar los dos. Y me dijo que por qué no me quedaba con él, que a las 12 de la noche se llevaban mucho pelotón del que había acá. Esta argollita que yo tengo en este dedo se la pedí a él cuando me despedí de él, y me dijo que no, que porque se la había regalado Beatriz. Ya nos despedimos de él a las 11:30 de la noche y nos fuimos para Sonsol. Le rogué que nos fuéramos, que se fuera con nosotros, que estuviera con nosotros, que era una vida diferente, que pidiera permiso y se iba, y él no, que él tenía que irse, que él ya había escogido esa vida y que estaba bien donde estaba. Para el año más o menos 2002 estaba programado en el mes de junio hacer un día recreativo con los estudiantes y las mamás en ese lugar. No tenía conocimiento de que allá habían
personas adueñadas o apropiándose de ese lugar. Sin embargo, desde la administración municipal y del INDER me dieron el permiso para ir a hacer el 13 de junio, ir a disfrutar de este lugar. Antes de este 13 de junio habían venido varias personas, muchachos, jóvenes, que venían a mirar la escuela, a conversar, pero no tenía idea de qué tenían, quiénes eran. En algún momento me di cuenta que tenían algo que ver con los paramilitares, porque hicieron un retén frente a la escuela. Y ya vi algunos de los muchachos que se habían acercado acá. No pensé nada porque ellos constantemente bajaban, pero no creí que estuvieran asentados en el lugar La Pinera. Entonces el día que iba a llegar allá, ese 13 de junio, en la madrugada, escuchamos disparos, escuché desde mi casa que vivo en Sonsón, escuchamos la bulla, los disparos, los enfrentamientos, y fue la primera vez que no pude llegar hasta la institución porque cerraron la vía para llegar hasta acá. Pues yo recuerdo que ese día, eso fue a la madrugada, y pues ya nos estábamos levantando porque el hermano mío trabajamos allí en una finca como agregados. Y entonces el hermano mío madrugaba pues a ordeñar. Y ese día ya estábamos pues alistando por madrugar, porque yo también tenía que ir a estudiar al liceo, yo cuando estudiaba en Sonsón. Y entonces, en ese momento que nos estábamos levantando, ahí mismo se prendió la balacera de una, y eso fue muy horrible. Pues, por ejemplo, ese día el hermano mío sufrió mucho porque tenían que salir pues a ordeñar y casi que le pegan un balazo acá en el pie, le cayó la bala cerquitica del pie. Bueno, y muy horrible, eso fue muy horrible porque pues sí, uno le da mucho miedo. Es una balacera y pasaban las balas por encima de la casa, de arriba hacia La Pinera y de La Pinera hacia arriba donde estaban los otros. O sea, nosotros quedamos como en el intermedio de los dos grupos. El combate empezó, eran más o menos las 4 de la mañana más o menos. Ahí las 4 de la mañana o antes, yo creo que eran antes de las 4 de la mañana y el combate, o cuál combate no, el ataque, porque ahí eso no hubo combate, eso duró por ahí hasta las 6:30 de la mañana más o menos, yo creo, 6:30, 7. El muchacho que estaba de centinela fue el primero que cayó. Él fue el primero que cayó. Después de que ya lo asesinaron a él, ya empezamos a sentir, fue dentro del edificio las bombas de mortero, porque nos atacaron a todos, fue con puro mortero, con truflay y una PKM, una M60 que habían instalado en la barranca, al lado encima. Pues sí, claro, todo el mundo se levanta desconcertado y muchos ni encontraban el fusil de los asustados o el aturdimiento de las bombas. Y eso pues prácticamente eso ya quedó, sí, eso prácticamente fue una masacre porque ahí ni forma de uno repeler el ataque tuvo. Muchos sí gritaban que se iban a rendir, que se iban a entregar, pero en ningún momento se dio esa oportunidad porque cada que uno alzaba la mano o alzaba un poncho, un pañuelo para entregarse, el ejército decía que sí, que salieran. Inmediatamente salía y daba la cara, y lo cogían en la fusil y lo mataban. Entonces, pues no sé, incluso creo que eso quedó catalogado y todo por fiscalía y todo eso, no sé qué, que eso quedó registrado como masacre.
De ahí murieron 18. De ahí murieron 18. Los 11 que capturaron vivos, ya los capturaron porque ya no tenían munición para defenderse. Y ya lo último todos empezaron a gritar que se entregaban, y ya lo último, esos 11 ya los capturaron. Y 5 que quedamos vivos, pues que nos volamos, ya lo hicimos porque habían 2 muchachos que estaban heridos afuera en la parte de atrás de la universidad, y esos pelados nos cubrieron a nosotros para nosotros podernos tirar por encima del langeo, de la malla, y nosotros nos volamos por la malla, nos tiramos por la piscina de para abajo. Se cree que había gente del ejército infiltrada esa noche ahí en la piscina, porque ese día del ataque hubo una pareja en la piscina, incluso nadando. Y algo que nunca ocurría, porque pues imagínense esa agua tan fría y todo eso, y es raro no ver una pareja pues, a esa hora nadando ahí en la piscina, pues es increíble, ¿no? Y esa gente, pues, o sea, ninguno de nosotros cayó en cuenta de algo o se imaginó algo. Eso fue después ya del ataque y de todo lo que pasó, que se cree que ellos eran los que estaban infiltrados ahí y mirando cómo nos movíamos para atacar. Ese día habíamos 34 y de los 34, 33 estábamos durmiendo y únicamente había uno prestando guardia. Él en ese momento era el centinela esa noche y él estaba haciendo el tinto. Entonces fue de los primeros que mataron. El primero que cayó, pues. Fue todo el día de zozobra, porque todo el jueves los dejaron acá tirados en la pinera, en el piso, ya los llevaron para el hospital en las horas de la tarde. A las 8 de la noche subí al hospital y había un policía, un policía que cuando él prestó el servicio militar me dijo con una voz muy fuerte, es que aquí está Cárdenas, y le dije yo que sí. Entonces ya él me cogió de la mano, me llevó hacia donde los habían ubicado a ellos en el piso. A él lo reconocí porque tenía la manito por las esquirlas, él estaba ya muy hinchadito, la carita, los piecitos, todas las manos. Cuando le percibí la argollita, ya le reconocí que era él. En ese momento estaba en shock porque ni lloré ni tomé ninguna reacción. Pero después empecé a mirar uno por uno de esos cuerpos, que siempre eran 18, esos cuerpos ahí, unos destrozados, otros no, otros normales. Nunca se me olvida también que pasé por Sobreamado, no lo vi, miré los otros cuerpos de pie a cabeza, dije no lo veo, de los nervios quizá, de la esperanza que de pronto que él estuviera vivo. Cuando entró Carmen Alicia y me dijo, el que tenemos por Amado es este. Y sí, era él. Incluso a esas 18 personas no les hicieron necropsia, solamente les echaron como que formol y ya, pues porque necropsia no le hicieron a ninguno, que porque eran muchos y no terminaban nunca. Ese día llegué yo al canal, pues desconocía totalmente lo que había pasado. Mi compañero, pues como algo de impresión, me dice, vaya para la Pinera que pasó algo y hay un poco de muertos y yo no soy capaz de ir, que eso sí lo recuerdo de él, que él dijo, no vaya usted que yo no soy capaz de ir. Y recuerdo mucho, de pronto impactante, la imagen de los cuerpos ahí en fila, pues ahí cubiertos, unos, pues casi todos estaban en pantaloneta
o descubiertos, pero ellos no estaban con sus dotaciones del grupo armado a los que ellos pertenecían, no. Eso sí, pues como que lo recuerdo. Estaban cubiertos, pero sí se veía en algunas partes que ellos no estaban dispuestos como para ningún combate ni nada por el estilo. Sí estaba pensando en lo de los cuerpos, quién era mi primo, porque no lo podía identificar, pues porque era conocimiento de que él estaba en las autodefensas. Pero sí, para nosotros como por la familia, pues fue muy triste ver a Luis Ángel ahí entre los muertos y víctimas también de ese conflicto y ese ataque, y uno pues en la mente se imagina cómo fue el desespero, todo eso, porque según todo los cogieron de sorpresa, o sea, ellos no estaban preparados para ningún tipo de ataque, entonces más todavía, pues y las imágenes y lo que yo recuerdo de lo que vi, se veía totalmente que eso había sido pues una masacre más que un ataque o un encuentro. Al parecer, se presentaron algunos excesos por parte del ejército en cuanto a uso desmedido de la fuerza. La fuerza fue desproporcional y en tal sentido hubo un sometimiento absoluto de estas personas y por eso ocurre lo que ocurre, el número tan alto de muertes, pero considero que hubo un uso desmedido de la fuerza por parte del ejército que no permitió la captura o la neutralización de estas personas, sino precisamente darlos de baja. Es decir, el objetivo fue claramente exterminarlos, no dejar ningún capturado, simplemente acabar con esta fracción de autodefensas que eran muchachos que en ese momento muchos eran recién reclutados, que no sabían hacia dónde iban, en qué estaban metidos. Pa. ¿Qué pasó? El centinela de los paracos, que han tomado la pinera, estaba dormido. Cuando siente bulla por este lado del bosque, entonces se asusta y empieza a disparar. Y el ejército, que era el que venía, empezó a seguir disparando. Cuando se dieron cuenta que eran paramilitares, el ejército llama al alto mando y dice: vea, es que le estamos tirando y son fulanos. Ah, no, hermano, ya empezó, ya termine, acabe con todo. Bueno, algunas de las versiones que escuché yo daban a entender de que hubo una confusión. Es decir, yo venía desde hacía meses reclamando el accionar del ejército en contra de todos los actores armados, no solamente en contra de la guerrilla, sino también en contra de las mismas autodefensas. Eso pues me generó bastante inconvenientes con el mismo ejército por ese reclamo constante, y ese día me comentan, había un rumor de que venía una fracción de la guerrilla a tomarse el casco urbano, y parece que hubo una confusión por parte del ejército en tratar de repeler ese ataque, y se encontraron con estos muchachos en la pinera. Se desató el fuego cruzado, se hizo todo el operativo, pero al final se dieron cuenta que eran autodefensas, pero ya el operativo estaba muy avanzado y era mejor para ellos, digo yo, concluir el operativo, lo que significaba para ellos también dar un resultado imparcial frente a los actores armados que estaban en la zona. Eso no fue ningún error, ellos ya sabían quién eran los que estaban ahí. Ellos ya sabían quién eran los que estaban ahí, porque incluso el ejército sabe que la guerrilla del pueblo no se arrimaba. Ellos saben quién eran los que estaban por ahí, porque incluso ese mismo día antes del ataque hubo un comandante que estuvo hablando con el capitán del ejército y él se dio cuenta y todo también que estábamos por ahí. Incluso se estaba planeando un ataque a la guerrilla con ellos, para nosotros entrar y atacar y romper la zona y ellos entrarían positivos. Ellos ya sabían quién eran los que estaban ahí. Sabemos que fue el ejército quienes hicieron una incursión y los mataron. Fue el ejército, sí, porque días después salió una nota en un periódico que decía, tampoco se me olvidan, dice: el general Mario Montoya
dio parte de su victoria al haber dado de baja a 18 paramilitares en la zona rural del municipio de Sonsón, el punto llamado La Pinera. Pues tampoco fue una... no me gustó, a mí personalmente no me gustó esta declaración, porque cómo se siente alegre, cómo se siente feliz al haber matado tantas personas, que quizá las personas que estaban acá, unos pudieron ser malos, otros muy malos, otros pudieron haber matado una que otra persona, y creo que Amado no alcanzó a ensuciarse las manos, creo, y si así lo fue, quiero tener en mi mente y en mi corazón ese concepto de que él nunca atentó contra la vida de nadie, ni él le hizo nada a nadie. Por eso me duele tanto esas palabras de este señor. Y me encerré en el mundo del dolor porque la gente decía, es que ese es un paramilitar. No, no era un paramilitar, murió uniformado así porque quizás fue el destino que le tocó vivir los últimos días de su vida. En ese tiempo, que hubieran nuevos, había únicamente uno. Y el único nuevo que había en ese tiempo era un pelado que falleció, incluso yo creo que fue el primero que mataron, se llama Amado. El nombre de él era Amado de Jesús, me parece que es. Él era el único nuevo y creo que llevaría en esa organización llevaría como un mes, algo así, llevaría de estar trabajando ahí. Y pues no sé, pues yo creo que de fusil no sabía mucho. Porque él había prestado servicio, era en la policía y no sé si tuvo la oportunidad de manipular armas, fusiles por lo menos. En mucha parte, yo digo que en mucha parte muchos de los que ingresaron a las filas de la autodefensa, muchos lo hicieron de pronto por venganza. Porque a muchos de ellos, porque yo hablé con muchos de las autodefensas, pues compañeros míos y otros que de pronto no lo eran, y bueno, de pronto represalias más que todo también con la guerrilla porque ya les habían matado a un familiar, o les habían matado al papá, o les habían matado a la mamá, a un hermano, o le habían hecho incluso atentados a ellos mismos. Entonces muchos de miedo se metieron a las autodefensas, corriéndole a la guerrilla, y de pronto porque no tenían empleo en ningún lado. Y era una opción que tenían ahí de meterse, porque incluso ahí se ganaba plata también, y usted recibía un sueldo. Sí, pues muchos por venganza, otros por falta de empleo. En los días posteriores a esa fecha y a ese enfrentamiento, de todas maneras los niños tenían curiosidad de ver cómo había quedado. Estaban curiosos, pero las mamás tenían miedo. Profe, no los vayas a llevar por allá. Entonces decidimos algunas acciones y entre ellas yo hacía las vacaciones creativas con muchos niños, eran cerca de 250, y los invité a La Pinera para que fuéramos allá a disfrutar, pero también para contarles la historia cómo era. Unos mesecitos, pongámosle más o menos 2 meses, pudimos entrar al lugar. Y los niños eran los más inquietos de mirar, y ellos se encontraban, profe, mire cómo dañaron los baños,
cómo dañaron las paredes, arrancaron las puertas, ¿sí? Ver los desastres después de ellos haber conocido un lugar agradable. Entonces para ellos eso era sorprendente y era miedoso. Algunos decían, profe, hace frío, es miedoso entrar hasta estos lugares. Sin embargo, se arriesgaban a hacerlo y fuimos muchas veces las que fuimos allá. Recuerdo que la primera vez después de que mataron a mi hermano acá, llegué a este lugar donde cayó él, las paredes todavía estaban untadas de sangre, las paredes todavía estaban, se notaba pues los dedazos de pronto quizás las últimas fuerzas de alguno de ellos que murieron ahí. Yo le escribí, amado, una bala de fusil te arrancó de nuestro lado, pero nunca podrá arrancarte de nuestro corazón, algo así. ¿Por qué? Porque él se murió, su persona en sí, su cuerpo, ya no está con nosotros, pero los recuerdos siguen en nuestros corazones, los momentos vividos con él, el amor que le tenía a mi hijo, las convivencias que como pobres compartíamos lo poco que teníamos. Mucho tiempo estuvo así, mucha gente lo visitó, volvimos a la piscina, volvimos a hacerlo, pero siempre los niños a ver cómo seguía ese lugar, hasta que llegó la propuesta de construir ahí la Universidad de Antioquia, que fue en el 2005. Y en el 2005 ya con todos los niños volvimos a encontrar ese lugar totalmente diferente, ya era la universidad, estuvimos en esa inauguración y los niños a muchos no se les olvidó que ese lugar tan feo que había quedado, se había convertido en un lugar pues ya intelectual. Fue en el año 2005 cuando se realizó el convenio entre la Universidad de Antioquia y el municipio de Sonsón para instalar una sede física de la universidad acá en el municipio. Con esto el municipio como que realizó o cumplió un sueño, pues llevaba muchos años en la búsqueda de una sede de la Universidad de Antioquia acá en el municipio para el suroriente antioqueño. A la Universidad de Antioquia le pareció interesante este sitio por dos razones. Uno, ser un sitio campestre y lo otro por la carga pues digamos histórica que tenía el sitio, toda vez que había sido escenario de un hecho violento durante el conflicto armado en la región. Entonces también le pareció interesante a la universidad transformar un sitio de violencia o de hechos violentos en una sede universitaria. Cuando ya fui oficialmente como estudiante a presentar las pruebas para ingreso a la universidad, es inevitable uno no sentir como ese escalofrío, como esa sensación como de que ahí sucedió eso, ¿cierto? Ese lugar, a pesar de que uno ya se le vuelve como rutina o cotidiano, que va, estudia y se vuelve para la casa, ese lugar siempre va a representar ese dolor y esa tristeza que ocasionaron no solo a las familias, sino a la comunidad en general, ¿cierto? Porque cuando sucede un hecho como ese, donde son muchas las víctimas, es inevitable que todo un pueblo no se movilice y no se compadezca de lo que sucede. Ese lugar a mí siempre me trae muchos recuerdos, ¿cierto? Siempre pienso mucho que así como fueron unos muchachos, pudimos haber sido nosotros o mis hermanos o cualquiera de los amigos o de los compañeros con los que nosotros ahorita estamos. Y ya es un gran alivio para la comunidad, más que en un sitio de guerra, es decirle a Sonsón, ya tiene un puente, ya los pelados no caen así, sino que pueden seguir un puentecito para que tengan la oportunidad de estudiar. $14 años después, pues las heridas del corazón ahí siguen, sanan lentamente, que la gente ya no lo repudia a uno pues con tantas cosas, porque ya son cosas que quizás están en el pasado para la gente,
pero para nosotros no. Aquí se presenta un proceso de bastante polarización y es un proceso que genera mucha resistencia en el recuerdo de las personas a tratar de superar esa situación como un capítulo olvidado del municipio. Han habido procesos de reconciliación, procesos de cómo perdonar, es decir, recordar sin rencor. Frente a ese caso puntual fue muy poco lo que se pudo hacer en la personería, porque eso lo manejó, fueron altos mandos militares, la investigación se la llevaron hacia Río Negro y ocultaron realmente todo el proceso investigativo, las pesquisas que se podían hacer desde acá, desde el municipio. El caso es que la inspección encargada de los levantamientos y de la visita a estos sitios no se les permitió el ingreso. Todo lo movieron fue a través del Río Negro, a través del mismo comando del ejército, razón por la cual acá fue poco lo que se pudo hacer frente a esa investigación, frente a ese esclarecimiento de esos hechos. Y a propósito de esa búsqueda de huellas pues, de lo que pasó en este edificio en el año 2002 y tratando de reconstruir un poco la historia, fue que tomamos también la decisión de guardar algunos casquillos o balas que encontrábamos en el jardín cuando se hacen las labores pues, de aseo o de organización de jardines. Y tenemos una colección de munición que le hablan a uno de qué fue lo que pasó en este edificio. Muy bueno fuera que se resolviera a favor de la verdad, o sea, ante todo la verdad de las cosas que en realidad pasaron, porque como le reitero, mi hijo el día que vine a visitarlo acá, antes de él morirse, a las 7 de la noche más o menos, yo le dije que estaba preparado, que qué tan preparado estaba él para morirse, y dijo que no, que a ellos no les iba a pasar nada porque ellos estaban aquí en conjunto con el ejército. Entonces, pues es un gran interrogante o una pregunta que nos tenemos que hacer a ver cuál fue el motivo, y que muy rico que se esclarecieran los hechos, que uno supiera en realidad qué fue lo que pasó con ellos.
Thank you.